Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Coffee Brain. Continuamos conversando con ustedes. Bienvenida, Kitsia. Bienvenida. Buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Y bueno, hoy estamos en un ambiente bastante lindo que estamos compartiendo con ustedes. Y bueno, creo que es el lugar ideal para conversar sobre salud mental. Así es, todos relajados con los pajaritos de fondo. Lupita, a mí me gustaría muchísimo que platicáramos de la ansiedad. La ansiedad. Ay, no, qué miedo. Exacto, ese es el problema. He escuchado la palabra ansiedad y nos imaginamos como las personas con los ataques de pánico en las caricaturas, ¿no? Miedo al miedo. Miedo al miedo, tenerle miedo al miedo. No, mira, últimamente, o quizá es lo que se ve más en el consultorio, problemas de ansiedad. Y una pregunta muy constante que me hace la gente es que si cada vez hay más ansiedad, o porque cada vez conocen más personas que tienen ansiedad. Y yo creo que antes de responder esa pregunta, pues, ¿qué es la ansiedad? Y yo creo que esa es la parte difícil, ¿no? De cómo describo lo que siento para que me entiendan, que eso batallamos mucho. ¿Cómo lo describirías tú? Pues creo que es un estado constante de intranquilidad, de preocupación, que nos genera mucho malestar, que no nos permite tener calma, que no nos permite pensar con claridad. Sinónimos, definiciones que escucho, pues es eso, ¿no? Miedo, pánico, preocupación, un sentimiento que no sé qué es. ¿Es lo mismo el miedo que la ansiedad? Bueno, hablando en términos de lo que las personas que no están familiarizadas con el tema, pues sí, o sea, es una palabra que se utiliza, aunque en realidad, bueno, el miedo es una reacción normal a una situación. Sí, podemos decir entonces que al miedo hay como un objeto que lo desencadena y nos da una respuesta como muy primitiva de supervivencia, que al final es eso. Y que no es nada malo. No, al contrario, yo creo que si no tuviéramos como este reflejo del miedo, pues entonces moriríamos. Claro. Porque al final el miedo ante un objeto es preparar a nuestro cuerpo para la huida. Nos avisa de algo. Nos avisa que algo está mal y entonces nos pone alerta y eso nos permite huir del peligro. El botón de alerta se activa. El botón de alerta, exactamente. Y la ansiedad es cuando el botón de alerta se queda pegado y entonces ya no hay una situación que condicione esa reacción, o bueno, por lo menos no una visible, no una actual, no una consciente, ¿no? Es decir, empezamos entonces, cuando tenemos un problema de ansiedad, a experimentar un miedo sin tener un estímulo y que podrían ser como miedos irracionales. Y aquí es donde aparecen todas esas preocupaciones, incluso de situaciones cotidianas del día a día que antes no nos generaban ningún malestar. Sí, miedos irracionales, o sea, generalmente hay algo ahí asociado de una forma inadecuada, ¿no? Las fobias, por ejemplo, ¿no? Cómo se dan una relación, si de pequeño me mordió un perro blanco, a lo mejor yo asocio el color o bueno, una serie de situaciones que no tienen sentido, pero que a la hora que las desmenuzas, por decirlo de alguna forma, sí tienen una congruencia más allá de lo que podemos ver. Al final queda un aprendizaje y esto tiene una base neurobiológica bien importante. Mencionabas hace rato el botón de pánico y sí, tenemos un botón de pánico que se llama amígdala. Cuando vivimos un evento muy estresante, cuando nos atacó un perro, se activa esa amígdala, que es el botón de pánico, y entonces nos quedan esas escenas de mucho miedo. Y cada que vamos a ver a un perro blanco, entonces volvemos a reexperimentar un poco. Sí, o ni siquiera un perro blanco, cualquier animalito blanco, o ahí las asociaciones pueden ser tan extrañas, por decirlo así, que a veces no nos damos cuenta de por qué sentimos qué. Y a veces no encontramos por qué sentimos qué, que al final termina siendo no lo muy importante, sino cómo lo resolvemos. Así es, sí, porque no necesariamente tiene que haber como un estímulo, sino queda como un estado de intranquilidad y de preocupación. Y entonces lo siguiente que yo me pregunto es, todos nos hemos dado un buen susto, todos hemos sentido algún momento un poco de ansiedad cuando vamos a hacer algo nuevo, cuando vamos a experimentar una situación quizá por primera vez, que al final es un miedo bueno, le podríamos decir. La diferencia entre miedo y ansiedad, muy importante, porque si bien se utilizan como sinónimos, la definición de miedo es más funcional. A cualquiera nos daría miedo y no sería un miedo ni racional, ni patológico, ni enfermo, tratar de cruzar la carretera federal donde no hay semáforo,
Es normal que sientas miedo para que estés súper alerta, todos tus sentidos estén ayudándote a cumplir esa tarea, porque si te distraes, te puede costar la vida. Y es algo normal, el miedo es algo que todos sentimos, entonces no es un castigo. No, es como tú dices, es supervivencia. Y al final la ansiedad sería vivir en un estado constante de preocupación, de intranquilidad, de estar hiperalerta todo el tiempo, como si siempre estuviéramos expuestos a algún peligro. Sí, como ese botón de pánico que se queda ahí pegado cuando estoy sentado en medio de un lugar bonito, estoy en la playa, estoy tranquilo y de todas formas el miedo está ahí presente, entonces es ansiedad. Exacto. Y ahora la ansiedad es bien traicionera, es muy, muy traicionera, porque no sé si a ti te pasa, pero muchas personas llegan a la consulta diciendo, es que ayer me dio un ataque de pánico. Y entonces, bueno, ¿y qué pasó antes de ayer? No, nada, estaba todo súper bien. Y cuando vas haciendo un recuento, resulta que llevan meses o incluso años viviendo en ese estado constante de hiperalerta, de preocupación, de angustia, pero acostumbrados, ya muy acostumbrados a ella. Y a veces hasta que no aparece un ataque de pánico es cuando lo pueden identificar como ansiedad. Sí, como que va uno bajando escaloncitos en la escala del bienestar y como es gradual te vas acostumbrando y ya cuando das el bajón, que sería como un ataque de ansiedad, así una crisis de esas que sí te mueven más, ya buscas ayuda. Y está muy bien porque es la posibilidad de que digas, no, algo sí no está bien, y que generalmente sí está relacionada con cosas que pasan afuera y que no podemos de repente identificar. O yo siempre trabajo esta parte de las emociones y de cómo a veces no estamos muy entrenados, por decirlo así, en identificarlas, manejarlas, resolver la situación, verla, además de la parte biológica. Todo pasa por la parte biológica, o sea, eso es un hecho, ¿no? Entonces, no necesariamente necesitamos tener ataques de pánico para decir que tenemos un trastorno de ansiedad. Claro, hay una ansiedad que está ahí, constante, y que muchas personas me dicen, pues yo pensé que era normal. Exacto. Porque a veces esos estados de ansiedad se dan desde la infancia. Entonces, claro, si viviste en un ambiente difícil por lo que sea, que los papás siempre tratan de hacerlo mejor, yo creo que todos tratamos de hacerlo mejor, pero a veces tenemos situaciones que no sabemos resolver, que no podemos resolver, que pensamos que no se pueden resolver y se hacen ambientes difíciles, ¿no? Entonces, a veces los niños crecen en un ambiente donde la ansiedad está muy presente y pues es lo que han vivido, y hasta que tienen una crisis más fuerte es cuando dicen, esto no era normal. ¿Y qué es una crisis de angustia o un ataque de pánico, ¿no? Los famosos panic attacks. Es lo que estaba pensando cuando dijiste, ¿y a qué te refieres? Pues de pronto, imagínate que así de un momento a otro sientes que el corazón empieza a latir muy rápido, sientes que te falta el aire, te dan ganas de salir corriendo, sientes que algo muy malo va a pasar, sientes mucha desesperación, puedes llegar a sentir hasta mareo, con una sensación de perder el control. Ese es un ataque de ansiedad. Y que sucede de repente. Sucede de repente, y el problema es que una vez que aparecen esos ataques de pánico, nuestros niveles de ansiedad difícilmente vuelven a regresar al previo al ataque de pánico. Se suelen quedar como más altos, o sea, nos vamos como desensibilizando cada vez. Porque además te da miedo que te vuelva a pasar. Exacto, y entonces aparece el miedo a tener miedo. Claro, y esa parte se hace ya un síndrome que amerita atención médica. Claro, porque ¿cuál es el riesgo de los ataques de pánico? Que desarrollar lo que se llama agorafobia. Es decir, empezar a encontrar lugares seguros o confinarte en tu casa y ya no salir por miedo a estar afuera y que no haya alguien que te pueda ayudar cuando tienes un ataque de pánico, y termina siendo a ese grado pues uno de los trastornos psiquiátricos más discapacitantes. Sí, es parte de por qué nos interesa mucho compartir esta información, porque tiene tratamiento. O sea, esa es la parte maravillosa. Terminas confinándote por algo que tiene tratamiento y que muchas veces por pena, por ignorancia, porque yo no estoy loco, no digo lo que me está pasando y me empiezo a aislar y empiezo a fallar con mis compromisos sociales, laborales. Entonces, pues nada más sí difundir que son padecimientos médicos y que como tal tienen un tratamiento. Y entonces, antes de hablar del tratamiento, a mí me encantaría como reforzar esta parte de tenemos que aprender a ver a nuestro cerebro como cualquier otro órgano del cuerpo.
Y así como se nos descompone el corazón, la panza, la tripa, el riñón, también el cerebro se descompone. Sí, así como duele el estómago cuando lo recargas, cuando duele la piel o te da comezón, como ahorita que nos estamos rascando por los mosquitos aquí porque tienes ahí una lesión. Así el sistema nervioso también da síntomas. Y cuando estamos teniendo descargas constantes de adrenalina, que nuestro cerebro no es capaz de retomar ese equilibrio por sí solito, aparecen los trastornos de ansiedad por una sobreactivación de ese botón de pánico que se llama amígdala. Y entonces estamos constantemente liberando adrenalina, nuestro botón de pánico activado, nuestro cuerpo empieza a estar en mucho desgaste, ahí es donde aparecen un poco los síntomas físicos, el cansancio, la falta de sueño, los cambios en el apetito y más aún se desconecta una parte de nuestro cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es la que nos dice, en este caso de los trastornos de ansiedad, qué tanto es amenazador lo que tenemos enfrente o no de nosotros. Sí, ya no podemos pensar con claridad. Exacto, entonces es muy difícil a alguien que tiene un ataque de pánico o alguien que está teniendo un trastorno de ansiedad decirle, tranquilízate, a ver, no pasa nada, relájate. No, porque en ese momento no estamos pensando. Nuestra amígdala, el botón de pánico, toma control está inundando sobre nuestros ahí pensamientos. Exactamente. Toda la situación y además todavía nos exigimos estar bien y funcionar al 100. Entonces llegan y, ay, estoy muy cansado, no sé por qué estoy tan cansado. Bueno, pues porque todo eso es un proceso muy desgastante. Y entonces, ¿cuándo los trastornos de ansiedad se convierten en motivo de atención médica? Cuando ya te dificultan el funcionamiento, o sea, cuando ya estás o batallando demasiado para hacer tus actividades que cotidianamente hacías sin mayor problema, o que siempre has batallado y de repente como que te das cuenta que estás batallando más que los demás, o que no te sientes a gusto, tranquilo, ¿no? Cuando estás limitándote, como tú dices, en salir. Es decir, cuando interfiere ya en tu nuestro día a día, funcionamiento. en nuestro funcionamiento y en todas nuestras actividades. En tus de la vida relaciones diaria. sociales, laborales, económicas, ¿no? Porque pues finalmente de por sí la vida ya es compleja como para andar funcionando en números rojos. Así es. Y hay algo bien importante, ¿no? No todos los trastornos de ansiedad requieren tratamiento farmacológico de entrada. Y esto va a depender mucho del grado en el que los estemos detectando. Mientras más nos tardemos, digamos que todo ese sistema bioquímico neuronal pues se va desgastando más y más, los síntomas se van haciendo más crónicos, entonces mientras más temprano se identifique y se trate, es más fácil, menos complicado el tratamiento, ¿no? Y puede ser psicoterapéutico. Sí, con algo que se llama terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad, donde justamente nos van a ayudar a identificar todos esos pensamientos o malos pensamientos ya distorsionamos que adquirimos sobre nuestro entorno, que los estamos viendo como amenazadores, pero que en realidad no lo son. Y que eso también tiene un impacto a nivel biológico, de una forma distinta a un fármaco, pero también pasa por lo biológico. Claro, es como si reentrenáramos a esta parte pensante de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal, de que no todo es tan amenazador, y empezáramos a mandar como unas señales negativas a ese botón de pánico para que se desactive. Sí, y son tratamientos también que tienen una evidencia científica, que funcionan. No a todas las personas es posible ayudarlas solo con terapia. A veces se necesita un fármaco, un medicamento, y afortunadamente ahora contamos con medicamentos seguros que han sido probados desde hace décadas y que realmente a mí me ha tocado ver personas con ansiedad que me conmueven mucho porque llevan 2, 3 años ya con una ansiedad bastante importante y que ya visitaron el chamán, les hicieron una limpia. Me acuerdo de una chica que hasta la quemaron en una limpia y bueno, se le inició medicamento, pues benzodiazepinas rápidamente y decía, ¿cómo es posible que estuve tantos años padeciendo y ahorita en media hora me siento mucho mejor? Sí, el tratamiento, como dice Lupita, ¿no? El tratamiento ya al día de hoy es bastante seguro, no se genera dependencia, no se genera adicción. Es importante que se acerquen con profesionales de la salud mental para evitar que den medicamentos a los que mal manejados desafortunadamente sí se puede generar una dependencia y una adicción. No, y que uno tiene que explicarle a las personas cuál sí, cuál no, y las personas saber qué cuidados deben de tener. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y que generalmente los tratamientos acaban, no son eternos ni son para siempre. Sí, en la mayor parte de los casos se pueden suspender. Sí son tratamientos prolongados porque no es cualquier cosa. No. Bueno, pero prolongados, estamos hablando 8 a 12 meses,
siempre complementado con una buena terapia cognitivo-conductual. Que cuando te sientes bien, la verdad es que 8 a 12 meses se van muy rápido. Al principio parece como, uy, tanto tiempo, pero vuelan, ¿no? Ya cuando lo quitas, dices, parece que fue ayer cuando lo empezamos. Y la buena noticia también es que en general los trastornos de ansiedad tienen un buen pronóstico cuando son tratados adecuadamente. No tienen por qué padecerse toda la vida. Bueno, pues recapitulando un poco, entonces, los trastornos de ansiedad es algo que todos hemos sentido ansiedad, pero cuando esta empieza a interferir en nuestra funcionalidad, en nuestra día a día, o simplemente nos genera un malestar, es cuando se convierten en motivos de atención médica y entonces debemos de tratarlos. Súper importante identificarlos de una forma temprana. Si uno se siente mal, no es que uno esté loco, es que uno está teniendo un padecimiento y esos padecimientos pueden ser estudiados y tratados. Y entonces ya saben, si están intranquilos, angustiados, agobiados, no tengan miedo, lo que yo siempre digo de levantar la mano a tiempo y pedir ayuda. Gracias por acompañarnos a una edición más de Coffee Brain. Nos esperamos para el próximo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus comentarios. También si tienen algún tema del cual quisieran ustedes que platicáramos, lo pueden poner en la descripción del video. Hasta la próxima.